Hola, aspirante crononauta. Bueno, hoy estamos en... Uy, cuánta luz que tiene esto. Vamos a bajarle el brillo. N5. ¿Ok? Bueno, y N5 nos dice que yo soy digital. Comenzamos de vuelta con el tema de los rayos. Acordate, el rayo es la sensación que se produce dentro tuyo por la chispa vital. Es una única chispa vital que en un instante presente, la menor cantidad de tiempo de duración del tiempo lineal, acordate que a nivel conciencia vos sos consciente de un instante presente, no de la menor cantidad de tiempos de un instante presente. Está porque en esa menor cantidad de tiempo sucede la factorización de energía de la chispa vital. Muy rápidamente la chispa vital cambia de forma y es todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. De esa manera tenés que constituido un cuerpo humano. Mediante la unión de estas partículas se crean los átomos, los órganos, tu cuerpo entero. ¿Ok? Entonces, en un instante presente vos sos consciente de ser el cuerpo que habitas. Y N5 el día de hoy te dice que como se está produciendo en el afuera N5, acordate que siempre el yux del día es de lo que tenés impreso en tu existencia, lo que tenés proyectado en el afuera tuyo, el mundo. ¿Ok? Entonces, eh, cada día el mundo cambia de yux. El día de hoy es un N5. Y en N5 la chispa vital creando las sensaciones del mundo que tenés fuera tuyo, externalizado a tu existencia, lo hace en función de N5, utiliza N5 para desarrollar el mundo. Entonces, hoy el mundo es desarrollado con el rayo azul, que es del arte digital. Por lo tanto, cualquiera que nazca durante el día de hoy o todo lo que está siendo realizado durante el día de hoy está siendo realizado con este rayo. Por lo tanto, el Yux, que determina la unidad de tiempo de la duración de todo el día, establece en el comienzo, en el primer verso, que yo soy digital. Entonces, yo soy digital, blanco con rayos azul. Blanco es porque N es blanco. Hemos llegado al sello número 18, el primer yux de la letra N de esta cronomeditación. Es el yux número 18, además es el sello 18. Pero estamos en un tono 5, porque ya estamos en la segunda onda que empezó en R1. Acordate, R1, su propósito es para encantar, por lo tanto toda esta onda, el propósito de esta onda es para encantar, porque lo marcó al comienzo R1 y hoy que estamos 5 días después volvemos a hacer un Yux del tiempo porque los tonos 1, 5, 9 y 13 son del tiempo y te dice con la existencia del tiempo. ¿Por qué? Porque la esencia que yo adquiero en el tiempo es la existencia. ¿Ok? Entonces, con la esencia de aquello que es el día de hoy. Aquello que es el día de hoy es el tiempo, es un yux del tiempo. Entonces, con su existencia, con la existencia del tiempo, empodero con el fin de reflejar, comandando el orden. Empodero, los días 5 son días en donde el tiempo toma el comando para poder gobernar la vida sentidos-mente, la vida sentidos-mente, la vida sentidos-mente, que sucede entre medio del tiempo. Acordate, el tono 2, 3 y 4, al igual que el 6, 7 y 8, y al igual que el 10, 11 y 12, son vida, sentidos, mente. Entonces el tiempo toma estos tres tiempos y los convierte en uno solo. Muy rápidamente, acordate que es tu chispa dentro de tu cuerpo produciendo todo esto. Entonces muy rápidamente cuatro tiempos se sintetizan en uno y lo sentís como si fuese uno solo. Por eso tenés la sensación de que la vida, los sentidos y la mente sucede todo simultáneamente. Pero en realidad por ley de ubicuidad eso no es así. Son tiempos, uno tras del otro, pero muy rápidamente te dan la sensación de existencia, de que todo existe al mismo tiempo. Vida, sentidos, mente
suceden en diferentes tiempos, pero lo sentís como si sucediesen al mismo tiempo, porque todo eso se reproduce adentro tuyo. La vida del mundo, tus propios sentidos y tu mente. Sello la matriz del sinfín con el tono entonado de la radiancia. Bueno, hoy ya estamos en el segundo día de la matriz. Acordate que la matriz es la célula de tiempo conformada por la letra J, N, S y Q. Y Z, digo. Son 17, 18, 19 y 20. Los últimos 4 sellos. En los anteriores, en la célula anterior, estuvimos haciendo una gran preparación para poder salir a la matriz. Y ahora ya están en la matriz. Se están enmatrizando. Entonces, en el día 2 en que se produce la refinación de esos datos que ya están en la matriz, la letra N, que es una letra refinadora, por eso es blanca, lo que va a hacer el día de hoy es ordenarlos, básicamente. Porque si te fijas, ¿cuál es la esencia de la letra N? Comandando el orden. El orden. Entonces, básicamente lo que hace el tono es comandar la esencia del orden. Por eso dice comandando el orden. Comandando es la acción que tiene el tono sobre la esencia del sello. Con el tono entonado de la radiancia, dice después. Bueno, porque el tono 5 emite radiancia. Para poder comandar, emitir radiancia. Imagínate, vos sos una chispita de energía. Para poder comandar lo que fue tu propio chispazo antes y después, alrededor de esa chispa, la que va a tomar autoridad por sobre todo además, es la que logra poder comandar su propia radiancia. Y a través de su propia radiancia emitir las órdenes necesarias para que todos los demás cumplan esa orden. Me guía el poder de la muerte. Esto es porque si estamos en N5, entonces seguramente, lo vamos a buscar acá abajo, en el oráculo tenemos que B5 es el guía. ¿Ok? Entonces es quien me guía el día de hoy, yo siendo el mundo fuera tuyo. ¿Ok? Acordate que el mundo y vos son uña y carne, son lo mismo de lo mismo, pero tienen personalidades distintas, tienen yux distintos, el tuyo se hace con el de vos, el de tu nacimiento, y al mundo se lo hace con el de cada día. La relación que hay entre estos dos yux es lo que te genera la amortiguación de energía con el mundo. Tu chispa es muy inteligente y cuando produce la factorización de energía de sí misma para hacer todas las partículas subatómicas, lo hace en consideración de aquello que supuestamente tendría alrededor, en lo más chiquitito, en relación de sí misma y de sus permutaciones siendo las otras partículas subatómicas cercanas. A medida que se va generando la molécula, los órganos del cuerpo, hasta tu propio cuerpo, llegas a tomar conciencia, la chispa logra tomar conciencia de que sos vos, todo ese cuerpo amortiguando energéticamente con el mundo, y el mundo te lo hace sentir con sensaciones energéticas en tu cuerpo como si esas sensaciones provienen del afuera tuyo. Pero recordate muy bien, el mundo no existe afuera tuyo, lo estás creando adentro tuyo con tus sensaciones energéticas. ¿Qué más te puedo decir del día de hoy? Bueno, la letra N, vamos a volver un poquito al cuento de los mayas. La letra N se llamaba Etznaf. Acá de por sí te dice Yux Ho Snaf. Snaf traducido vendría a ser el espejo, es donde la gente se refleja, donde reflejamos el alma. ¿Está? Entonces, el día de hoy tiene la capacidad energética de poder darnos un fiel reflejo de nosotros mismos. Todo se está reflejando entre sí y al producirse todos estos reflejos como un gran espejo, la realidad logra poder tomar un orden específico en la conducción de lo que ayer sucedió. Acordate que ayer en la letra J su poder está relacionado con la navegación, por lo tanto lo que ayer se ordenó con el poder de la letra
J el día de hoy va a tomar un buen orden. Y sobre todo siendo N5, que es la que comanda la onda. Y más en este caso, que es la onda para encantar. Entonces, ¿dónde se produce el encantamiento de este encantador que es R1, que sucedió hace 5 días? Dentro tuyo, porque la onda es una onda de energía que sucede durante 13 días en el mundo, pero muy rápidamente sucede dentro tuyo en un instante presente miles de millones de veces. Pues la chispa cada vez que permuta su forma va pasando de un yux al otro, de una manera automática y perfecta. Eso hace que el sistema cronocrático del telar de la existencia, su principal función es crear tu cuerpo. Y después, por ende, se termina creando el mundo, y a los seres, y a las criaturas, y absolutamente todo es ordenado con el telar de la existencia, con los yux como unidades de tiempo de la existencia de todas estas cosas. Seguimos mañana y medita durante el día N5, utilízalo a tu favor. Y si pudieras hablarme, bueno, mañana me contás qué revelaciones te ha dado el día de hoy de la comandancia. Chau, chau.